Mi nombre es Daniela Cardoso y a continuación voy a explicar algunos temas de mecánica de materiales. Transformación de esfuerzos y deformaciones. Se considera un cuerpo tridimensional cuyo comportamiento del material es elástico lineal con deformaciones pequeñas, con un dominio, puntos de materiales X y frontera T, con un vector normal N como se ilustra en la figura, el cual se somete a las secciones del vector de fuerzas de cuerpo B en el interior del continuo, a las tracciones prescriptas y los desplazamientos prescriptos en TU. La deformación, la frontera T del continuo está constituida por dos superficies, que vienen siendo TU y TO. TU corresponde a la región con desplazamientos prescriptos conocidos y TO corresponde al resto de la frontera, que incluye aquellas porciones donde se aplican las cargas prescritas, de tal forma que TO es igual a T. Transformación de esfuerzo plano. Se considera un elemento diferencial sometido al estado plano de esfuerzos que se muestra en la figura. Si realizamos un corte sobre él, deben aparecer en el plano de corte un esfuerzo normal y uno cortante, para que el elemento se mantenga en equilibrio. El ángulo indica la dirección normal al plano del corte. Esfuerzos principales. Para determinar los esfuerzos normales máximos y mínimos se utilizan estas ecuaciones. P es igual a la orientación de los planos principales. Esta ecuación define los valores de 2 θp que difieren en 180 grados y por tanto dos valores θp que difieren en 90 grados. Por esta razón, los esfuerzos principales ocurren en planos mutuamente perpendiculares. Los valores de los esfuerzos principales se calculan reemplazando cada uno de los valores de θp en la ecuación de transformación de esfuerzos y se despeja. Así también podemos conocer cuál de los dos esfuerzos principales se asocia a cada uno de los ángulos principales. Para obtener las fórmulas generales para los esfuerzos principales se utilizan estas ecuaciones, que es coseno de 2 θp, que es igual a esfuerzo en X menos esfuerzo en Y, sobre 2R, y seno de 2 θp, que es igual a esfuerzo cortante en XY sobre R. Para obtener el esfuerzo principal máximo se sustituye en la ecuación. Esfuerzo en X1 es igual a esfuerzo en X más esfuerzo en Y sobre 2 más esfuerzo en X menos esfuerzo en Y sobre 2 por coseno de 2θ más esfuerzo cortante en X, Y de seno de 2θ. Para calcular el esfuerzo 1 es igual a esfuerzo en X más esfuerzo en Y sobre 2 más raíz cuadrada de esfuerzo en X menos esfuerzo en Y sobre 2 elevado al cuadrado más esfuerzo cortante de XY al cuadrado. El más pequeño de los esfuerzos principales puede determinarse a partir de esfuerzo 1 más esfuerzo 2, que viene siendo igual a esfuerzo en X más esfuerzo en Y. Al sustituirse la expresión para el esfuerzo principal máximo y resolverla, se obtiene la expresión para los esfuerzos principales mínimos, que es esfuerzo 2 igual a esfuerzo en X más esfuerzo en Y sobre 2 menos raíz cuadrada de X de esfuerzo en X menos esfuerzo en Y sobre 2, eso elevado al cuadrado, más esfuerzo cortante en XY al cuadrado. Al combinar la expresión del esfuerzo principal máximo y el esfuerzo principal mínimo, se obtiene una sola fórmula para los esfuerzos principales. Los esfuerzos cortantes máximos. Los esfuerzos cortantes que actúan sobre los elementos girados están representados por esfuerzo cortante en XY, YY, que es igual a menos esfuerzo en X menos esfuerzo en Y sobre 2 por seno de 2θ, más esfuerzo cortante en XY por coseno de 2θ.
la ecuación para poder despejar el ángulo es igual a tangente de 2 teta s igual a esfuerzo en menos esfuerzo en x menos esfuerzo en y sobre 2 por el esfuerzo cortante en xy. S es igual a la orientación de los planos de esfuerzo cortante máximo. Los valores máximos y mínimos ocurren en planos perpendiculares y estos son iguales en valor absoluto. Los planos de esfuerzo cortante máximo ocurren a 45 grados de los planos principales. El esfuerzo cortante máximo se obtiene al sustituir el esfuerzo de x y y, que es igual a menos esfuerzo en x menos esfuerzo en y sobre 2 por seno de 2 teta más esfuerzo cortante en xy por coseno de 2 teta. El esfuerzo máximo es igual a la raíz cuadrada del esfuerzo en x menos el esfuerzo en y sobre 2 elevado al cuadrado más esfuerzo cortante en x y y elevado al cuadrado. El esfuerzo cortante máximo es igual a la mitad de la diferencia de los esfuerzos principales. Esfuerzo cortante máximo es igual al esfuerzo 1 menos el esfuerzo 2 sobre 2. Círculo de Moore para esfuerzo plano. Este método se basa en consideraciones geométricas simples y no requiere el uso de ecuaciones especializadas. Aunque fue diseñado para obtener soluciones gráficas, se puede aplicar muy bien empleando una calculadora. Considere un elemento cuadrado de un material sometido a un esfuerzo plano, como se ilustra en la figura. Sea esfuerzo X, esfuerzo y cortante X y Y, las componentes del esfuerzo ejercido sobre el elemento. Se dibuja un plano X de coordenadas esfuerzo en X, esfuerzo en y esfuerzo cortante en X y un punto Y de coordenadas esfuerzo X, esfuerzo en y esfuerzo cortante XY, como se ilustra en la figura. Si el esfuerzo cortante de XY es positivo, como se supone en la figura, el punto X está situado debajo del eje O y el punto Y encima, como se ilustra en la figura. Si el esfuerzo cortante XY es negativo, X se sitúa encima del eje y Y debajo, uniendo X y Y. Mediante una línea recta se define el punto C de intersección de la línea X y Y con el eje O y se dibuja en el círculo de centro C y diámetro XY. Al observar que la abscisa de C y el radio del círculo son respectivamente iguales a las cantidades del esfuerzo promedio y del radio definidas por las ecuaciones, se concluye que el círculo obtenido es el círculo de Moore para esfuerzo plano. Así las abscisas de los puntos A y B, en donde el círculo interseca al eje O, representan respectivamente los esfuerzos principales, esfuerzo máximo y esfuerzo mínimo en el punto considerado. Círculo de Moore para un estado general de esfuerzos. El círculo de Moore es una representación gráfica de los estados de esfuerzos a los que están sometidos los sólidos. El eje X nos entrega los valores de los esfuerzos normales en los puntos en que corta el círculo. La línea paralela al eje y que pasa por el centro del círculo muestra los esfuerzos de corte máximo y mínimo al intersecarse con el círculo. Transformación de deformación plana. La deformación plana es una condición bastante específica en la que un material es capaz de resistir cargas sin fracturarse. La deformación plana es bastante aplicable a materiales gruesos. En estos, las partes más alejadas de las superficies libres no pueden deformarse lateralmente, debido a que están restringidos por el material alrededor de ellos. En deformación plana, los materiales generalmente se comportan de forma elástica.
Círculo de Moore para deformación plana. En 2 dimensiones, la circunferencia de Moore permite determinar la compresión máxima y mínima de la tensión normal y tangencial sobre 2 ángulos que forman 45 grados. El eje vertical se encuentra invertido, por lo que los esfuerzos positivos van hacia abajo y esfuerzos negativos se ubican en la parte superior. Usando ejes rectangulares donde el eje horizontal representa la tensión normal y el eje vertical representa la tensión cortante o tangencial para cada uno de los planos anteriores. Los valores de la circunferencia quedan representados de la siguiente manera. Centro del círculo de Moore es igual al esfuerzo en Z más el esfuerzo en Y sobre 2. El radio de la circunferencia de Moore es igual a la raíz cuadrada del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y sobre 2 elevado al cuadrado más el esfuerzo cortante en X y Y elevado al cuadrado. Las tensiones máximas y mínimas vienen dadas en términos de esas magnitudes simplemente por el esfuerzo máximo es igual al esfuerzo promedio más R y el esfuerzo mínimo es igual al esfuerzo promedio menos R. Estos valores se pueden obtener también calculando los valores propios del tensor tensión círculo de Moore para un estado de deformación tridimensional. Círculo de Moore. Tensión esférico. Dan lugar a cambios de volumen pero nunca de forma, es decir, su sentido físico es el de fuerzas de distintas direcciones convergentes hacia un mismo punto, como por ejemplo la presión que ejerce el agua a un objeto que se encuentra en las profundidades. La presión hace que el sistema se colapse hacia el interior. Tensor desviador. Dan lugar a cambios de forma pero no de volumen. En algunos tipos de plasticidad, la superficie de fluencia se calcula a partir del tensor desviador, no del tensor completo. Deformación elástica. Medidas de deformación. Deformación unidimensional. La magnitud más simple para medir deformación es lo que en ingeniería se llama deformación axial o deformación unitaria. Se define como el cambio de longitud por unidad de longitud de la misma magnitud. E es igual a delta S sobre S, que es igual a S' menos S sobre S, donde S es la longitud inicial de la zona en estudio y S' la longitud final o deformada. Es útil para expresar los cambios de longitud de un cable o un prisma mecánico. La deformación calculada de acuerdo a se llama deformación ingenieril. En la práctica se pueden usar otras medidas relacionadas con estas como el estiramiento, como se ilustra en la figura. La deformación axial logarítmica o deformación de Henke que se define como esta ecuación. La deformación de Lagrange viene dada por esta ecuación y la deformación de Euler-Allman viene dada por la siguiente ecuación. La deformación de un cuerpo puede tener lugar según diversos modos y en diversas direcciones y pueden además provocar distorsiones en la forma del cuerpo. En estas condiciones, la deformación de un cuerpo se puede caracterizar por un tensor, más exactamente un campo tensorial de la forma siguiente, donde cada una de las componentes de la matriz anterior, llamada tensor de formación, representa una función definida sobre las coordenadas del cuerpo que se obtiene como combinación de derivadas del campo de desplazamientos de los puntos del cuerpo. Deformaciones elásticas
y plástica.